El joven hablaba orgullosamente de los puños vigorosos de sus hermanos, y, como detrás de los leñadores viese llegar un batallón de obreros y de hombres de barbas descuidadas, quemadas por el sol, continuó: el contingente de la Palud ha sido el primer pueblo que se levantó. Los de las blusas son los obreros de la fábrica de corcho, y los otros, los que llevan chaquetas de pana, deben ser cazadores y carboneros de las gargantas del Sel. Los cazadores conocieron a tu padre, Miet, tienen buenas armas y las manejan con destreza. Ah, si todos estuviesen armados, pero faltan los fusiles. Fíjate, los obreros no llevan más que garrotes. Miet miraba y escuchaba sin decir una palabra. Cuando Silverio le habló de su padre, una oleada de sangre subió a sus mejillas. Con el rostro ardiendo, examinó a los cazadores con un gesto de cólera, a la par que de extraña simpatía. A partir de aquel momento pareció irse animando poco a poco al escuchar el canto de los insurrectos que provocaban en ella febriles escalofríos. La columna, que había comenzado de nuevo la marsellesa, seguía bajando como fatigada por el áspero soplo del mistral. Tras de los hombres de la Palot pasaban entonces otro grupo de obreros, entre los cuales se distinguía un gran número de burgueses con gabán. Esos son los hombres de Saint Martín de Bols, siguió diciendo Silverio. Ese pueblo se sublevó casi al mismo tiempo que la Palud, y los patronos se unieron a los obreros. Hay entre ellos hombres ricos, niet, ricos que hubiesen podido quedarse tranquilamente en sus casas y que van a arriesgar su vida por la defensa de la libertad. Tenemos que querer esos ricos, pero también les faltan armas, apenas si tienen algunos fusiles de caza. ¿Ves esos hombres que llevan en el codo izquierdo un brazalete de tela roja? Son los jefes. Silverio se retrasaba, los contingentes bajaban la cuesta más deprisa que sus palabras, estaba hablando todavía de los de Saint Martín de Bourges, cuando otros dos batallones habían atravesado ya la franja de luz que blanqueaba la carretera. ¿Has visto? Preguntó. Acaban de pasar los de Amboise y los de la Tulette. He reconocido a Burgat, el herrero. Deben de haberse unido a los demás hoy mismo. ¿Cómo corren? Miet se inclinaba hacia adelante para seguir con la mirada durante más tiempo los pequeños contingentes que le iba nombrando el joven. La opresión que se apoderaba de ella subíale por el pecho hasta la garganta. En aquel momento apareció un batallón más numeroso y más disciplinado que los otros. Los que lo formaban, vestidos casi todos con blusas azules, se la ceñían a la cintura con un cinturón rojo. Si hubiese dicho que iban uniformados. En medio de ellos marchaba un hombre a caballo, con un sable al costado. El mayor número de estos soldados improvisados tenían fusiles, carabinas o antiguos mosquetones de la Guardia Nacional. No conozco a esos, dijo Silverio. El hombre que va a caballo debe ser el jefe de quien me han hablado. Ha traído con él los contingentes de Faverolles y de los pueblos más cercanos. Así debía estar equipada toda la columna. No tuvo tiempo de tomar aliento. ¡Ah, oh, mira! Los campesinos, gritó. Detrás de los de Faverolles marchaban pequeños grupos compuestos cada uno de 10 a 20 hombres, todo lo más. Todos ellos llevaban la chaqueta corta de los campesinos del mediodía, blandían al compás de su canto hoces y fieldos, y algunos no llevaban más que palos y layas. Cada aldea había enviado sus hombres válidos. Silverio, que reconocía los grupos por sus jefes, fue enumerándolos con voz febril. El contingente de Chabanons, dijo, no tiene más que 8 hombres, pero son fuertes. El tío Antonio los conoce. Ahí va Nacers. Mira, Pujols. Van todos. Ni uno solo ha dejado de acudir a la llamada. Valquerans. Hombre, el señor cura también es de la partida. Me han hablado de él. Es un buen republicano. Se emborrachaba de entusiasmo. Ahora que cada batallón no se componía más que de algunos insurrectos, era preciso nombrarlos apresuradamente, y esta precipitación le daba cierto aire de loco. Ah, Miet, siguió diciendo, qué hermoso desfile. Rosan, Vernon, Cabrier y muchos más todavía. Vas a ver, estos no llevan más que hoces, pero van a cegar al enemigo dejándolo tan raso como la hierba de sus prados. Saint-Eutrope, Masset, Las Gags, Marsen, toda la vertiente norte del Sel. Vamos a vencer. La comarca entera está con nosotros. Mira los brazos de esos hombres duros y negros como hierro. Y no termina. Mira, Bruyans, La Rochelle Noire. Estos últimos son contrabandistas. Llevan carabinas. Y otra vez las hoces y los bieldos. Los contingentes de los campos continúan. Castelvieux, Saint-Ané, Grel, Estormel, Mordin, y terminó con una voz que la emoción ahogaba la enumeración de aquellos hombres que un torbellino parecía arrebatar a medida que los iban designando. Erguido el cuerpo y el rostro ardiendo, señalaba a los contingentes con nervioso ademán. Miet seguía su gesto.
Se sentía atraída por la carretera como por las profundidades de un precipicio. Para no resbalar por el talud se agarraba al cuello del joven. Una embriaguez singular se desprendía de aquella multitud ebria de ruido, de valor y de fe. Aquellos seres entrevistos a la luz de un rayo de luna, aquellos adolescentes, aquellos hombres maduros, aquellos viejos blandiendo armas extrañas y vestidos con los trajes más diversos, desde la blusa del peón a la levita del burgués, aquella fila interminable de cabezas, convertidas por la hora y la ocasión en máscaras inolvidables de energía y de arrobamientos fanáticos, adquirían a los ojos de la muchacha una impetuosidad vertiginosa de torrente. En ciertos momentos le parecía que ya no caminaban, sino que iban arrastrados por la misma marsellesa, ese canto ronco de amplia sonoridad. No podía distinguir las palabras y sólo oía un zumbido continuo que pasaba de las notas sordas a las notas vibrantes, agudas como puntas que se clavaban en su carne a golpes. Este rugido de la rebelión, este llamamiento a la lucha y a la muerte, con sus sacudidas de cólera, sus deseos ardientes de libertad, su mezcla asombrosa de matanzas y de impulsos sublimes, martilleando en su corazón sin descanso, y más profundamente cuanto más brutal era el ritmo, le causaba una de esas angustias voluptuosas de virgen mártir, irguiéndose sonriente bajo el látigo, y mientras tanto, arrastrada por la corriente sonora, la multitud seguía pasando. El desfile, que duró apenas unos minutos, les pareció a los jóvenes que no debía terminar jamás. No había duda de que Miet era una niña. Es cierto que había palidecido al acercarse la tropa y que había llorado sus interrumpidas caricias, pero era una niña valerosa, una naturaleza ardiente que el entusiasmo exaltaba con facilidad. Por eso, la emoción que poco a poco se apoderaba de ella la agitaba ahora por completo, se convertía en un muchacho, con gusto hubiese tomado un arma y hubiese seguido a los insurrectos, a medida que desfilaban los fusiles y las hoces, sus dientes blancos asomaban más largos y más afilados entre sus labios rojos, semejantes a los colmillos de un lobezno que sintiese deseos de morder, y cuando oyó a Silverio enumerar con voz cada vez más presurosa los contingentes de los campos, le pareció que la marcha de la columna se aceleraba a cada palabra del joven. Pronto fue como una fuga, una polvareda de hombres barrida por un huracán. Todo comenzó a girar en torno suyo. Cerró los ojos, cálidos lagrimones corrían por sus mejillas. También había lágrimas entre las pestañas de Silverio. No veo a los hombres que salieron de Plassans esta tarde, murmuró. Procuraba distinguir al extremo de la columna, que aún no había salido de la sombra. Después gritó con alegría triunfante: ¡Ah! Ahí están, llevan la bandera, les han confiado la bandera. Entonces quiso saltar el talud para reunirse con sus compañeros, pero en aquel momento los insurrectos se detuvieron. Unas órdenes corrieron a lo largo de la columna, la marsellesa se extinguió en un postrer rugido, y ya no se oyó más que el zumbido confuso de la multitud vibrante, aún todavía ella. Silverio, que escuchaba, pudo comprender las órdenes que se transmitían los contingentes. Se mandaban a los de Plassans que pasaran a la cabeza de la tropa, y mientras cada batallón se alineaba al borde de la carretera para dejar pasar la bandera, el joven, tirando de Miet, escaló la cima del talud. Ven, le dijo, a ver si llegamos antes que ellos al otro lado del puente. Y cuando estuvieron arriba, corrieron a través de las tierras labradas hasta un molino cuya esclusa cierra el río. Una vez allí atravesaron el Bjorn por un tablón que los molineros habían tendido sobre las pilastras de la compuerta. Luego cortaron oblicuamente el prado de Santa Clara, sin soltarse de la mano, sin cambiar una palabra y siempre corriendo. La columna parecía en la carretera una línea oscura cuya paralela siguieron los jóvenes a lo largo de los setos. En los espinos había unos claros atrechos. Silverio y Miet pasaron por una de estas brechas y saltaron a la carretera. A pesar de la vuelta que acababan de dar, llegaron al mismo tiempo que los de Plassans. Silverio cambió algunos apretones de manos. Debieron creer que se había enterado de la nueva marcha de los insurrectos y que había salido a su encuentro. En cuanto a Miet, cuyo rostro estaba medio oculto por el capullón, fue objeto de la general curiosidad, pues si es la Chantegrill, dijo un hombre del arrabal, la sobrina de Rebuffat, el colono de Chesmefrem. ¿De dónde sales tú? Correntona, gritó otra voz. Silverio, borracho de entusiasmo, no había pensado en la extraña situación en que iba a encontrarse su novia ante las indefectibles bromas de los obreros. Miet, confusa, le miraba como para implorar ayuda y socorro, pero antes de que le diesen tiempo a abrir los labios, una nueva voz salió del grupo diciendo brutalmente: su padre está en presidio, no creemos entre nosotros a la hija de un ladrón y de un asesino. Miet se puso horriblemente pálida.
Mentís, murmuró. Es verdad que mi padre ha matado, pero no ha robado. Y como viese que Silverio apretaba los puños, más pálido y más alterado que ella, le dijo, deja, que eso es solo cosa mía. Y volviéndose hacia el grupo, repitió con una voz estridente y quebrada, mentís, os digo que mentís, jamás le quitó un ochavo a nadie, lo sabéis muy bien, ¿por qué le insultáis? Cuando no está aquí y no puede defenderse. Se había erguido soberbia de cólera, su naturaleza ardiente, casi salvaje, parecía aceptar con bastante tranquilidad la acusación de asesinato, pero la de robo lo exasperaba. Lo sabían y, por maldad estúpida, solían arrojarle al rostro esta acusación. El hombre que acababa de llamar ladrón a su padre no había hecho sino repetir lo que estaba oyendo decir desde hacía años. Ante la actitud violenta de la niña, los obreros rieron burlones. Silverio seguía apretando los puños y la cosa tomaba mal aspecto, cuando un cazador del Seil, que se había sentado en un montón de piedras al borde de la carretera, esperando que se reanudase la marcha, acudió en socorro de la muchacha. La pequeña tiene razón, dijo. Chantegrill era de los nuestros. Yo le conocí. Nunca se aclaró bien su asunto. En cuanto a mí, siempre creí que la sinceridad de sus declaraciones ante los jueces. El gendarme, a quien mató cazando, de un tiro de fusil, le tenía ya encañonado con su carabina. La gente se defiende. ¡Qué remedio! Pero Chantegrill era un hombre honrado. Chantegrill no robó. Como suele suceder en semejantes casos, bastó el testimonio del cazador furtivo para que Miet encontrase defensores. Varios obreros pretendieron haber conocido también a Chantegrill. Sí, sí, es cierto, dijeron, no era un ladrón. En Plassans hay muchos canallas que habría que enviar al presidio en su lugar. Chantegrill era nuestro hermano. Vamos, cálmate, pequeña. Era la primera vez que Miet oía hablar bien de su padre. Delante de ella le trataban generalmente de bribón y de malhechor. Y he aquí que ahora encontraba unos hombres de buen corazón que tenían para él palabras de perdón y lo declaraban hombre honrado. Entonces se deshizo en llanto, sintiéndose invadida de nuevo por la emoción que la marsellesa había hecho subir a su garganta, y buscaba el modo de dar las gracias a aquellos hombres tan benévolos con los desgraciados. Por un momento se le ocurrió estrechar la mano a todos, como si fuera un muchacho, pero su corazón encontró algo mejor. A su lado estaba en pie el insurrecto que llevaba la bandera. Miet tocó el asta del enseño y por toda expresión de agradecimiento dijo con voz suplicante, dádmela, para que yo la lleve. Los obreros, de mente sencilla, comprendieron el aspecto ingenuamente sublime de aquella acción de gracias. Eso es, gritaron, la Chantegrill llevará la bandera. Un leñador observó que se cansaría pronto y que no podría ir muy lejos. Oh, soy fuerte, dijo ella orgullosamente, remangándose y mostrando sus brazos redondos, tan gruesos ya como los de una mujer formada, y como le tendiesen la bandera, dijo, esperad. Se quitó rápidamente el ropón, que se puso enseguida después de haberlo vuelto por el lado del forro rojo. Entonces apareció la blanca luz de la luna, envuelta en un amplio manto de púrpura que le llegaba a los pies, la capucha echada sobre la cabeza, algo hacia atrás y retenida por el moño, cubríala como una especie de gorro frigio. Cogió entonces la bandera, oprimiendo el asta contra el pecho, y se irguió, envuelta en los pliegues de aquella sangrienta enseña que caía sobre su espalda y en su cabeza de niña exaltada, con sus cabellos encrespados, sus grandes ojos húmedos y sus labios entreabiertos por una sonrisa. Hubo un impulso de enérgica altivez al levantarse ligeramente hacia el cielo. En aquel momento pareció la Virgen de la Libertad. Los insurrectos estallaron en aplausos. Aquellos meridionales de imaginación viva se encontraban sobrecogidos y entusiasmados por la brusca aparición de aquella muchacha, toda cubierta de rojo, que estrechaba tan nerviosamente su bandera contra su pecho. Del grupo salieron gritos: ¡Bien por la Chantegrill! ¡Viva la Chantegrill! ¡Que se quede con nosotros y así nos traerá la suerte! La hubieran seguido aclamando de no haber llegado la orden de reanudar la marcha, y mientras la columna arrancaba, Miet oprimió la mano de Silverio, que acababa de ponerse a su lado, y le dijo al oído: ¿Te das cuenta? Voy contigo. ¿Quieres?